el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había dicho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Le pedimos al Espíritu Santo que su palabra pueda llegar a nuestro corazón y dar fruto abundante en el corazón de cada uno de nosotros. Yo pienso que en cada uno de nosotros, disculpen que hable en plural, pienso que en mí, en Toto, vive un Felipito y un Andresito. Viven ahí en mi corazón. Y he conocido personas, y la gran mayoría también, donde vive un Felipito ahí escondido y un Andresito también. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que tenemos un evangelio bellísimo, que nos vamos a seguir metiendo en el evangelio, en el capítulo 6 de San Juan durante un montón de días. Y hay una dificultad, ¿cuál es? Jesús le plantea a sus apóstoles de que hay una gran cantidad de gente, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y hay que darles de comer. O sea, hay un problema. Y frente a ese problema está la reacción de Felipe diciendo: aquí no se puede hacer absolutamente nada. Aunque tuviéramos 200 denarios de pan, un denario es un día de trabajo, imagínense el sueldo de 200 días. Si tuviéramos el sueldo de 200 días, pero ni le tocaría un pedacito de pan, aquí no se puede hacer absolutamente nada. En otro evangelio, porque este evangelio, este texto está presente en los 4 evangelios, incluso hasta dice que se vaya para las casas a ver cómo resuelven el asunto. Pero del otro lado de la acera está Andrés. Y Andrés llega con un muchacho y le dice: Señor, fíjese que aquí está este muchacho, tiene 5 panes y 2 peces. Vean qué interesante, frente al mismo problema,
dos reacciones diferentes. Felipe dice, no se puede hacer nada. Andrés dice, algo podemos hacer. Y por eso digo yo que dentro de Toto vive un Felipito y un Andresito. ¿Cómo me gustaría agarrar a Felipito y matarlo? Bueno, sacarlo mejor, porque suena muy violento matarlo, ¿verdad? Y yo pienso que así pasa con la vida. Nosotros no vamos a poder evitar los problemas. A veces buscamos los problemas solitos. Otras veces los problemas vienen porque otros deciden cosas que a nosotros nos afectan, o etcétera. Y entonces la pregunta es, frente a eso, ¿cuál va a ser tu actitud? La de Felipe: aquí no se puede nada, aquí no vamos a solucionar nada. Y una vida llena de pesimismo. O de pronto la de Andrés, diciendo, bueno, en esta circunstancia algo podemos hacer. Y yo creo que, pero pónganse, o sea, dimensionen la actitud de Andrés. Hay un montón de gente, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y trae 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso? Si yo hubiera sido Andrés, y llega el muchacho y me dice, mire, aquí está esto. Yo hubiera dicho, comámonos de nosotros, un pescado yo, un pescado usted, y de por sí no va a alcanzar para todos. Mejor que comamos 2 bien y quedemos llenitos y rosados y redondos, y no que todo el mundo quede mal comido. Pero Andrés tiene la intuición que frente a ese problema, ojo, Jesús puede hacer algo. Felipe cree que frente a ese problema no se puede hacer nada. ¿Y vos? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a actuar en tu corazón? ¿Felipe o Andrés? Frente a ese gran problema que se ve inmenso, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿La de Felipe o la de Andrés? La palabra de Dios nos invita en la misma línea, entonces, que aquello que nosotros podamos hacer, poniéndolo en manos de Dios, Dios lo sabe hacer crecer. Dios lo sabe hacer crecer. A mí me gusta repetirme en mi corazón que Dios, para hacer cosas, no necesita lo necesario para resolverlo. No necesita que yo le ofrezca lo necesario para resolverlo. Porque a veces lo necesario para resolverlo a mí no me alcanza, pero Dios sí necesita, o Dios sí quiere que yo le entregue mi todo. Aquel muchacho no tenía suficiente para resolver el problema, pero lo que tenía y lo que ofreció fue todo lo que tenía. Pienso yo que él no se reservó, no dijo 5 panes, se dejó 1 y voy a entregar esto, no, su todo. Frente a un montón de circunstancias, yo como pastor, frente a un montón de circunstancias que suceden en mi parroquia, yo sé que no la voy a poder solucionar, no sé, pero Dios me está pidiendo que en vez de solucionarlo todo, yo entregue mi todo. Frente al problema que vivís en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, quizás no lo vas a solucionar, pero Dios está diciendo, bueno, entrega tu todo, y yo sabré hacer con tu todo que eso alcance. Lo que pasa es que se nos llega a la vida y se nos llena de un pesimismo de Felipe, de una negatividad de Felipe, y entonces nosotros no damos el paso para poder salir adelante en estas circunstancias. ¿Felipe o Andrés? ¿Andrés o Felipe? Yo quisiera que frente a todas las circunstancias que estamos viviendo, tengamos la actitud de Andrés. Tengamos la actitud de Andrés. Una actitud no optimista en el sentido de que sea irreal, de que no, de esta vamos a salir y vamos a salir bien golpeados, pasar y ver negocios cerrados, gente que se está quedando sin trabajo, pero de esto vamos a salir, y de lo que estamos viviendo, cómo salgamos depende de nuestra actitud. Echarnos ahí a morir y decir, bueno, no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Yo no sé si conté el otro día, igual si lo conté, quisiera terminar contando. Lo conté el otro día en una celebración funeraria que tuve, de que aquel hombre que tenía un caballo
Sí, yo creo que sí lo conté. Un caballo y se le escapó. Y entonces todo el mundo le decía, usted sí tiene mala suerte. Qué maldición que el único caballo que usted tuviera se le fuera. Y el Señor, que era un hombre sabio, decía, si es una maldición o si es una bendición, yo no lo sé. A los días regresó el caballo con otro caballo, con una yegua salvaje, y se metió en el corral. Entonces la gente le decía, oiga usted, qué bendición más grande, tenía antes un caballo, ahora tiene dos. Y entonces dice, bueno, si es una maldición, una bendición, yo no lo sé. Tenían que domar la yegua porque era salvaje. Entonces su hijo, que era un joven, se montó en la yegua y empezó a tratar de domarla y se lo tiró al piso y le quebró la pierna. Y todo el mundo le decía, qué maldición la suya. ¿Cómo se le fue a quebrar la pierna de su hijo? Qué maldición. Y él decía, si es una bendición o una maldición, yo no lo sé. Estalló la guerra en aquel pueblo, en aquel lugar, y entonces el ejército pasó recogiendo a todos los jóvenes para obligarlos a luchar en el ejército, pero su hijo estaba quebrado, entonces no podía ir. Entonces todo el mundo en el pueblo le decía, qué bendición la suya, que no se le llevaron a su hijo. Pues si es una maldición o una bendición, yo no lo sé, dijo él. Eso, Felipe o Andrés, creo que Cristo resucitado nos invita a poder tener una actitud como la de Andrés. Vamos a aportar muy poquito, no es suficiente para todo lo que hay que hacer, no es suficiente para... Y aquello que Madre Teresa de Calcuta decía, yo sé que este cariño, este amor que le estoy dando a este pobre es apenas una gota en el mar, pero ese mar no es el mismo si le faltara esa gota. Así que con la fuerza de Cristo resucitado nosotros logremos sacar del corazón a ese Felipe que vive ahí, a ese Felipe que ha ido tomando posesión de tu vida, que ha ido tomando posesión de tu relación familiar, que ha ido tomando tu relación laboral y te dice, ahí no se puede hacer nada, en tu familia no se puede hacer nada, con tus relaciones no se puede hacer nada, con tu estudio no se puede hacer nada. Saca a ese Felipe, sacalo y mete a Cristo resucitado, para que Cristo resucitado nos llene de la esperanza de la resurrección, la esperanza cristiana, que no es optimismo, es esperanza cristiana, que sabe que el final de esta historia está en manos de Dios. Démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé fuerza para cumplir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.